Muchísimas gracias, Chuy. Como nos adelantaba Chuy, hoy nuestro conferencista es Manuel Morales, querido por muchos, miembro de la Logia Aura, y hoy nos comparte el tema claves para entender el hermetismo. ¿Verdad? Entender el hermetismo no es solo conocer todos sus principios, sino que tendrá sus técnicas y sus claves que ya nos las dirá Manuel y cómo poder aplicarlas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y de YouTube en el canal Sección Mexicana de la Sociedad Teosófica. Disfrutemos todos la charla y adelante, querido Manuel. Perfecto, pues Caro, mil gracias. Chuy, pues es un honor y un gusto poderlos acompañar para estas pláticas de los sábados. Siempre me encanta estar pues por acá las veces que soy invitado. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Voy a compartir pantalla y les voy a ir pues un poco platicando de qué va la sesión de hoy. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, pues, ¿de qué va la sesión de hoy? Básicamente esta sesión es para dar una pequeña intro, incluso algunas claves para quienes estén iniciando, digamos, sus estudios dentro de lo que es el hermetismo. También un poco para clarificar ideas, porque dentro del esoterismo es muy común escuchar diferentes términos, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, no sé, gnosticismo, martinismo, hermetismo, la gnosis, teosofía, y de repente llega a pasar que muchos se parecen y a veces no está como tan clara la línea, ¿no? De en qué momento estamos dejando de hablar, voy a decir, de gnosticismo y en qué momento estamos hablando de hermetismo. A veces como que no queda tan claro que cada una de estas, digamos, doctrinas, pues tiene sus propios principios, tiene sus propios puntos, y uno de los objetivos es básicamente que todos tengamos en esta sesión muy claro qué es el hermetismo, de dónde salió, qué es lo que la identifica y lo que la diferencia con respecto a otras doctrinas, y por último, algunas claves para que a quien le interese esto, a quien le resuene el hermetismo, pues que sepa básicamente por dónde empezar. Ese es como el objetivo de esta sesión. Entonces, entrando en materia, ¿qué es el hermetismo? Bueno, muchos de estos textos que voy a platicar vienen de la recopilación de G.R. Smith. G.R. Smith, que ya abordaremos un poco más, fue uno de los más eminentes teósofos que hemos tenido. Él fue el secretario personal de Elena Blavatsky y de hecho, y bueno, él fue un estudioso de tanto lo que fue las corrientes gnósticas como del hermetismo. Y G.R. Smith hizo una compilación de 3 volúmenes muy completos, en verdad se los recomiendo para quien le interesen estos temas, donde él aborda el hermetismo desde todas las diferentes perspectivas, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva incluso esotérica. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son materiales que en gran parte vienen justamente de las investigaciones, de las pesquisas que hizo G.R. Smith. Y bueno, con esto dicho, ¿qué es el hermetismo? Bueno, básicamente el hermetismo se entiende que es una doctrina que tiene 3 aristas, es 3 cosas. Es una doctrina que es tanto filosófica como religiosa y mágica. ¿Por qué filosófica? El hermetismo nos ayuda a preguntarnos las típicas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué soy yo? ¿Y cuál es mi relación con el cosmos? ¿Cuál es la relación sana que debería yo de tener con el cosmos y con Dios? Esa parte de estas grandes preguntas es lo que aborda el aspecto filosófico del hermetismo. Ahora, no se queda solo con la parte filosófica, sino que va más allá, va a la parte religiosa y espiritual. Aquí no nos quedamos nada más con el entendimiento de las cosas que nos rodean, sino que en el hermetismo básicamente se cree que existe un Dios que es uno, y de esa unidad que es este Dios increíble, vinieron una serie de potencias generadas por él, y de esta serie de potencias vino toda la creación del cosmos y del hombre. Entonces sí que tiene una parte religiosa, no es, digamos, el hermetismo no es para ateos, o sea, sí tiene una fuerte base de una creencia en Dios profunda y una parte devocional.
En el hermetismo no basta nada más con preocuparnos por el intelecto, también viene la parte de lo que sentimos, de la devoción, básicamente el aspecto del corazón. Y por último, tiene una parte mágica. ¿En qué sentido mágica? El hermetismo aborda la ciencia de lo invisible. En el hermetismo se cree que más allá de lo que perciben nuestros cinco sentidos, hay toda una naturaleza invisible que solo puede ser percibida con lo que en el hermetismo le llaman los ojos del pensamiento. Y cuando una persona va avanzada en su estudio de hermetismo, se va dando cuenta de que existen entidades invisibles, que existen entidades más elevadas y de diferentes, digamos, frecuencias que nosotros. Se percata de que existen los ángeles, que existen los daimons. Y ahí viene la parte de la magia, porque en el momento en el que uno aprende que esas fuerzas invisibles están aquí presentes y que es posible interactuar con ellas, pues también es posible utilizarlas para la mejora de la propia vida mediante la magia y también para la mejora, pues, del mundo y de la vida de los demás. Entonces tiene estos tres aspectos, que es filosófica, religiosa y mágica. Ahora, ¿por qué hermetismo? Bueno, el nombre viene justamente atribuido a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Muchos seguramente lo habrán relacionado con los escritos del Kybalión, que yo creo que el Kybalión es una de las lecturas modernas de hermetismo que ha sido más difundida. Y muchos empiezan con el Kybalión y de repente viene la pregunta de, oye, pues esto ya lo asimilé, pero pues quiero saber si hay algo más atrás, qué hay más allá del Kybalión. Y bueno, pues hay toda una literatura grandísima que es la literatura hermética. Ya después, más adelante, vamos a profundizar un poco más en esta figura mítica que es Hermes Trismegisto, a quien se le relacionaba con Moisés, se le relacionaba con Abraham. Es una figura que incluso en diferentes religiones, en el judaísmo creían que Hermes Trismegisto existía, en el cristianismo también. De hecho, hay una catedral de las más antiguas donde hay una imagen de Hermes Trismegisto, que incluso los religiosos católicos creían en Hermes y lo respetaban, e incluso en el Islam, en el mundo árabe, también hubo muchos seguidores de Hermes Trismegisto, y de hecho existe una literatura árabe de hermetismo muy, muy rica. Entonces, bueno, justamente todo esto es la doctrina de Hermes, que es el 3 veces grande, que es el maestro de maestros. Él dejó muchísimos escritos, él dejó muchos alumnos, y eso fue lo que marcó, digamos, la pauta de lo que iba a ser la doctrina de Hermes. Y también el tercer aspecto que vamos a ver del hermetismo y que lo diferencia de otros es que el hermetismo es una especie de fusión de diferentes credos, de diferentes culturas, y es de hecho una fusión greco-egipcia, que básicamente sus orígenes escritos los tuvo en Alejandría, que ya vamos a platicar después un poco más de eso. Pero este tema de la fusión lo hace una doctrina muy rica, porque combina temas del judaísmo, podemos encontrar temas incluso del cristianismo de los primeros años dentro de las enseñanzas herméticas, podemos encontrar enseñanzas atribuidas al antiguo Egipto, podemos encontrar enseñanzas asociadas, por ejemplo, a los neoplatónicos, enseñanzas asociadas a filósofos de la antigua Grecia como Platón. Por tanto, el que entiende hermetismo, la gran ventaja es que es como si fuera una especie, ¿cómo decirlo?, como una piedra roseta. El que entiende hermetismo puede tener una concepción más mayor de la filosofía platónica, de las religiones del antiguo Egipto, puede entender un poco más la parte esotérica del judaísmo, justo porque es una especie de sincretismo de todas estas pues, doctrinas, ¿no?, de todos estos movimientos religiosos. Ahora, enfocándonos un poco en la figura de Hermes Trismegisto. Bueno, Hermes, el 3 veces grande, tiene a su vez 3 figuras. La primera de todas es la representación egipcia. La representación egipcia era justamente el dios Tot, el dios de la mente, el dios de la sabiduría, y se dice que después, cuando llegaron los griegos, y vino esta mezcolanza entre la cultura griega y los egipcios, los griegos ya tenían también, digamos, un dios de la mente, un dios de la sabiduría, un mensajero que era Hermes. Y este dios de Hermes, ellos lo identificaron cuando vieron que en Egipto estaba esta figura mítica de Tot y que era exactamente idéntica a Hermes, pues hicieron una relación directa y pues, indujeron que básicamente Tot y Hermes eran la misma figura.
esta figura mítica ya después evolucionó, digamos, al entorno romano y los romanos la conocieron como el dios Mercurio, que también era una figura, pues digamos, de mensajero de los dioses. Entonces, pues es curioso que esta figura mítica la vamos a encontrar en diferentes culturas con diferentes nombres, pero su doctrina, sus enseñanzas, sus características son usualmente las mismas en cualquiera de estos tres frentes, en cualquiera de estas tres caras. Ahora, vámonos a la raíz más antigua de Hermes, que es justamente el dios Tot egipcio. El dios Tot se dice que tenía, o se le visualizaba, se le simbolizaba, se le representaba con una cabeza de ibis, y justamente el ibis, haciendo una revisión filológica de lo que era la palabra del ibis, vamos a ver que se dice que en el antiguo Egipto, el primer nombre, uno de los primeros nombres con el que se le denominó al ibis era Teut o Teuti. Y justamente después vino la derivación, que se dice que justamente Teut es ibis y Teuti, ti significa el tener las cualidades de algo. Ti es tener las cualidades de algo. Y cuando lo combinamos con Teu, básicamente la combinación, es decir, es la figura que tiene las cualidades del ibis. Entonces, al dios Tot se le simbolizó como aquel que tenía las cualidades de esta ave. ¿Cuáles son las cualidades del ibis? ¿Por qué se le asociaría con este símbolo, pues tal vez tan raro, ¿no? Y bueno, lo que ellos decían en el antiguo Egipto es que el ibis era un ave muy especial porque tenía la capacidad de ver más allá. Por ejemplo, los sacerdotes de Tot, los sacerdotes del antiguo Egipto, se dice que cuando iban a un lago para purificarse, para tomar agua, etcétera, ellos veían si en los alrededores del lago había un ibis cerca, y si había un ibis tomando agua ahí, para ellos era un indicio de que ese era un lugar santo y era un lugar que estaba libre de todo tipo, digamos, de aguas insolubles o de veneno, porque ellos creían que el ibis tenía la capacidad de detectar y diferenciar el agua buena del agua mala. El ibis podía separar lo impuro de lo puro del agua, y por eso ellos, si veían a un ibis tomando agua de un lago, ellos sabían que ese era un buen lugar. Entonces el ibis siempre se le visualizó como un ave que podía ver más allá, que separaba lo bueno de lo malo y que podía ver lo que otros no podían. Justamente se dice que también el ibis tiene esa capacidad de meter su cabeza en el agua y ver con perfecta claridad bajo el agua. Esos dos símbolos, pues justamente se le asociaron a este dios, que tiene la capacidad de ver más allá y de hacernos ver más allá. Y bueno, ¿qué más? A Tot también se le relacionaba con el dios Ra. El dios Ra era probablemente en el antiguo Egipto el dios principal, el dios superior a todos los dioses. Lo que para nosotros en teosofía muy probablemente sería tal vez el absoluto, que es aquella entidad o aquel dios que, digamos, no hace nada, pero gracias a él existe todo, ¿no? Es para nosotros imperceptible, es como si no existiera, es invisible, no hay forma de interactuar, y sin embargo de él proviene todo. Y se dice que Tot, él era el corazón y la lengua de Ra. Ya después vamos a ver qué es esto del corazón y la lengua, pero básicamente todo lo que Ra deseaba, el que era el responsable de ejecutar las órdenes de Ra para que el cosmos pudiera existir, para que los ángeles, el ser humano pudiera existir, el responsable, el emisario, el que, digamos, hacía el trabajo, era justamente Tot. Por eso era el corazón de Ra y la lengua de Ra. ¿Por qué el corazón? Este símbolo del corazón es muy referido en el esoterismo porque el corazón representa la voluntad. Básicamente, digamos, si no existiera esta simbología del corazón, sería como si no tuviéramos nosotros la voluntad para hacer nada. El corazón es ese fuego, es ese empuje que nos hace a buscar que las cosas ocurran. Esto sucede tanto en el ser humano como con los dioses. Entonces, por eso era, en este caso, Tot, el corazón de Ra, porque era la voluntad de Ra, ese impulso creador. Y bueno, mencionaba que Tot, además de ser el corazón de Ra, también era la lengua de Ra. En esta
dimensión, digamos, en la que nos encontramos, sabemos que para todo, para que algo pueda existir, se necesitan dos cosas. Una es que exista acción, y antes de que exista la acción, los que estudiamos esoterismo, creemos que antes de la acción existió la palabra, el logos, la palabra divina y creadora. Entonces, en este caso, Tot es la lengua de Ra. Él va a ser la palabra divina, Tot va a ser el logos, que va a generar estas fuerzas creadoras a partir de la palabra, que van a dar origen justamente pues a todo lo que podemos percibir. Ahora, si esto lo bajamos a nuestra esfera humana, pues también Tot no solo es el logos o el verbo divino, no solo es la lengua de Ra a nivel cósmico, a nivel humano, él es el señor del lenguaje y de la escritura. Todos los idiomas, todas las formas de escritura, los que estudiamos hermetismo, pues creemos que justamente tuvieron su origen en Tot. De ahí es de donde vino la capacidad de comunicarse. Y bueno, al ser Tot el dios de la palabra, pues por ende sería también el dios del cual vienen todas las ciencias y artes. Básicamente, Tot está asociado a todas las ciencias que se nos puedan ocurrir, tanto antiguas como modernas. Entiéndase desde lo que era astronomía, astrología, matemáticas, la geometría, temas incluso medicina. Todas estas ciencias se dice que vinieron justamente pues, por obra de Tot, emanaron de Tot, y del mismo modo las artes y sus respectivas musas. De hecho, Tot estuvo siempre tan asociado a la sabiduría que a él se le consideraba el protector de las bibliotecas y de los escribas. Hay, por ejemplo, unos escritos antiguos que refieren que en la antigua biblioteca de Osimandias, que esta era una biblioteca que estaba en la ciudad de Tebas, en el antiguo Egipto, esta era una biblioteca grandísima, y los sacerdotes de esta biblioteca tenían ahí una gran estatua, una estatua con la figura de Tot. ¿Por qué la habían puesto ahí? Porque ellos creían firmemente que esa estatua los protegía de todo tipo de invasiones, de peligros. Era un símbolo de seguridad tanto para la biblioteca como para sus escribas y sacerdotes. Entonces, pues justamente Tot era muy común poner su figura en las bibliotecas o en lugares donde hubiera sabiduría, porque él se consideraba como un guardián de estos centros de conocimiento. Ahora, más allá de la palabra hablada y escrita, se dice también, esto lo comenta G.R. Smith, que Tot era también el señor de las palabras de poder. ¿Qué son las palabras de poder? Pues lo que nosotros entenderíamos probablemente como los mantras, que vienen de esta ciencia de la India, que es el mantra Vidya. Las palabras de poder asociadas, por ejemplo, a movimientos como la Kabbalah, palabras de poder como incluso lo que hoy tal vez conocemos en el mundo moderno como decretos. Todas estas palabras, digamos, mágicas que tienen la capacidad de generar un cambio afuera o adentro, todas emanaron justamente de Tot. Ahora, además de esta figura de Ibis, Tot tenía una segunda polaridad que no era por muchos tan conocida. Esta es como la parte secreta o subterránea de Tot. Los que no lo conocen como Ibis, lo conocen como el cinocéfalo. ¿Qué es un cinocéfalo? Un cinocéfalo, que es lo que vemos aquí en la imagen, es básicamente como una especie de bovino, una especie de mono, con algunos rasgos caninos. Y en esta otra simbología de Tot, pues se dice que cuando tú veías a Tot o lo percibías o lo meditabas en la forma del cinocéfalo, es porque estaba en su papel de guía. ¿De guía dónde? En el inframundo. Cuando las personas fallecían o cuando había personas en estados de meditación o estados iniciáticos que descendían al Hades, descendían al inframundo, en ese camino que muchas veces era tan tortuoso y lleno de retos, lleno de pruebas, se dice que uno de los guías o el principal guía en estas tierras también era Tot. Entonces, Tot tiene estas dos polaridades, ¿no? Primero nos va a ayudar a bajar a los infiernos, por así decirlo, y una vez después de pasar estas difíciles pruebas, Tot va a asumir su otra polaridad, que es la del Ibis, para una vez que ya bajamos al inframundo, ayudarnos a elevarnos ahora sí a las esferas celestes.
Por eso también a Thoth se le considera el dios de la resurrección. Hay, por ejemplo, están menciones en la antigua Grecia de lo que se conocía como los papiros mágicos egipcios. Estos papiros se dice que tenían palabras secretas y ritos escritos que se ponían básicamente en el difunto, básicamente cuando una persona fallecía, en su ataúd se ponían estos escritos y en estos escritos había muchos elementos mágicos con los cuales se esperaba que justamente Thoth iba a llegar para guiarlos después de morir en este difícil y tortuoso camino por el inframundo. Es también Thoth el dios de la resurrección, porque se dice que, por ejemplo, en la leyenda antigua de la batalla de Osiris contra Set, el dios, digamos, como de la sabiduría y de la luz contra el dios del caos y de la oscuridad, se sabe que en este caso Set venció a Osiris, lo partió en miles de pedazos, lo destruyó totalmente, y después estos pedazos fueron recuperados por la esposa de Osiris, que era Isis. Y se dice que quien le enseñó a Isis las palabras para poder juntar los pedazos y volver a la vida temporalmente a Osiris, para que pudiera así nacer su hijo Horus, quien le enseñó esas palabras a Isis fue justamente Thoth. Entonces también, pues Thoth es el dios de la resurrección, no solo para con los hombres, sino incluso para con los dioses. Y bueno, aquí otro elemento que podemos ver en el siguiente slide de Thoth es Thoth, además de ser el guía en el inframundo, también tenía un papel de justiciero, era el juez. Se dice que, por ejemplo, cuando una persona fallecía, se ponía el corazón del fallecido de un lado de una balanza sagrada y del otro lado se ponía la pluma de la justicia, la pluma de Mat. Y en este caso, el corazón tenía que ser mucho más ligero, más liviano que la pluma, porque si no era así, entonces quería decir que la persona había cometido diferentes actos pues, negativos, digamos, llamémosle pecados en su vida, y entonces en lugar de ir a las tierras celestes, pues iba a ir, digamos, a las tierras del cocodrilo, al inframundo, a penar. Y aquel que presidía estos juicios era justamente, se dice, Thoth en su forma de cinocéfalo. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, una figura más chiquita que no es Anubis, el que se ve más pequeño y que está justamente como revisando y nivelando la balanza, ¿no? Este es la figura de Thoth como cinocéfalo, como líder en el inframundo. Y nótese cómo del lado derecho está también su otra imagen, que es la del Thoth de Ibis, que es el que estaría ahí para llevar a la persona a los reinos celestes si el juicio le resultaba favorable. Entonces también Thoth tiene esta función como de justiciero. Y bueno, ¿qué más? Y más allá de justiciero, a Thoth se le consideraba como el dios de la balanza, el dios del equilibrio. Era un dios que favorecía tanto a la luz como a la oscuridad, era un mediador entre las dos. Se dice que si Thoth no hubiera estado, pues simplemente Osiris no habría vuelto a la vida. Era una figura, pues digamos, tan grande, tan respetada, que incluso Set, el dios del caos y de la oscuridad, le tenía respeto. Respetaba básicamente la palabra de Thoth. Él era como el árbitro, el referee, el mediador entre los dioses de la luz y de la oscuridad. De hecho, también la figura simbólica de Thoth se asociaba a los equinoccios. Recordemos que es un equinoccio, pues justamente es esa fecha especial en la que se dice que son más o menos las mismas horas de luz que de oscuridad, las mismas horas de día y que de noche. Se le asociaba a los equinoccios justamente por esta visión de equilibrio, ¿no? De ni va a ganar la oscuridad ni va a ganar la luz. Él era el que evitaba que uno destruyera de manera definitiva al otro. Y bueno, más allá, ya habíamos dicho que Thoth era el dios de todas las artes y ciencias, y muy particularmente una de las ciencias que en la antigüedad se asociaba a Thoth era justo la medicina. Algo similar a la figura, digamos, del Asclepio griego, ¿no? Que también sabemos que tenía esta característica de curar. Ahora, ¿qué diferenciaba a los sacerdotes de Thoth con respecto a los médicos actuales? Los sacerdotes iniciados de Thoth
Se decía que iban diferentes, por ejemplo, personas enfermas a sus templos, y ellos no solo se enfocaban en el aspecto de qué te duele, no solo veían la parte física, sino que incluso abordaban la parte emocional, la parte mental. Ellos creían que existía una estrecha relación entre lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Si el alma estaba, digamos, pues decaída, baja, en un estado de depresión, de odio, etcétera, eso al final se iba a trasladar a una enfermedad física. Por tanto, los médicos de Todd se dice que no solo se encargaban de remedios físicos, sino que incluso con sus pacientes utilizaban habilidades tanto hipnóticas como incluso pues de teurgia en algunos casos y básicamente espirituales para primero sanar los cuerpos más sutiles y con eso pues poder sanar los cuerpos ya más densos o la parte física. Y bueno, ¿qué más? Otro aspecto de Todd es su ciudad. En el antiguo Egipto se decía que existía la ciudad de Gémeno. Esta ciudad se le decía que era la ciudad de Todd, la ciudad donde Todd reinaba. Geográficamente, esta ciudad se encontraba justo en medio entre lo que era el Alto Egipto y lo que era el Bajo Egipto. Se me hace curioso también este símbolo, ¿no? De por qué justo en medio de los dos, nuevamente nos denota tal vez esta imagen de Todd como figura de balance, como figura de equilibrio. Y bueno, esta ciudad la podemos asociar simbólicamente a la Jerusalén egipcia. No es lo importante el lugar físico, realmente lo importante es el símbolo, porque en este caso, Kememu representa, digamos, como el lugar sagrado de donde todos salimos y a donde todos queremos regresar. Todos los que estamos, digamos, en un sendero espiritual, estamos buscando como nuestro regreso a la fuente. Y en el antiguo Egipto, pues ese regreso a la fuente, ellos lo identificaban como el regreso a la ciudad de Tot, el regreso a Kememu. Por eso se dice que es como la Jerusalén egipcia, ¿no? Porque también, así como los cabalistas no ubican a Jerusalén nada más como el lugar físico, sino que más bien para ellos el regreso a Jerusalén, a la tierra prometida, es un estado de conciencia. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? En el caso egipcio. Ahora bien, esta ciudad se dice que estaba resguardada y protegida por 8 deidades. Estas 8 deidades se le conocían como la Ogdoada. Nótese, aquí vemos en la figura una representación pues, simbólica de lo que eran estos dioses y vamos a notar que básicamente eran 4 parejas. Son 4 parejas donde siempre hay un polo masculino representado aquí por una imagen de un sapo y un polo femenino representado por una serpiente. Dentro de este fenómeno de la Ogdoada, los hermetistas creían que existía un profundo secreto. Aquel que deseaba llegar digamos, a la parte máxima del hermetismo, aquel que ya buscaba llegar a su estado principal, al retorno a la fuente, tenía que pasar por estos 8 dioses. Solo superando a los 8 dioses, ibas a llegar al 8º estado, que es justamente la Ogdoada, que para nosotros la Ogdoada podríamos asumirlo que es como un estado de trascendencia máxima, tal vez lo que para en la India era el Samadhi, un estado de total plenitud. Ese estado conocido como la Ogdoada solo era posible llegar al pasar a estos vigilantes, a estos cuidadores, a estos guardianes de la ciudad sagrada de Tot. Y bueno, ¿qué más? Ahora, ya hablamos del antiguo Egipto y de Tot, ahora vamos a irnos hacia adelante. Vamos a irnos a la antigua Grecia y un poco más adelante, que son a los tiempos de Alejandro Magno. En aquel entonces, en el antiguo Egipto, pues no había pues como tal suficiente, digamos, literatura hermética. Mucho era básicamente de boca a oído o representado en, digamos, jeroglíficos que pues nadie más que los sacerdotes iniciados iban a entender. Sin embargo, cuando vino Alejandro Magno, eso cambió. ¿Por qué? Sabemos que este Alejandro Magno era una persona que, bueno, él era alumno de Aristóteles, tenía la filosofía súper, pues básicamente inmersa en todo su ser, y Alejandro Magno era un conquistador de diferentes regiones, pero Alejandro tenía una particularidad. A diferencia de otros reyes que llegaban a arrasar la cultura, la religión del lugar que conquistaban, con Alejandro Magno era todo lo contrario.
cuando Alejandro y sus ejércitos conquistaban un lugar, lo que ellos hacían era fusionarse con la cultura, con la religión de ese lugar. Ellos aprendían del lugar al que conquistaban. ¿Y qué ocurrió? Durante las conquistas de Alejandro Magno, pues obviamente vino la conquista de Egipto. Y cuando los griegos de Alejandro Magno se topan con Egipto, pues lo adoptan como suyo, le dan un trato especial a los sacerdotes de Tot, a los sacerdotes del antiguo Egipto que estaban ahí, y se da una especie de fusión donde toda la sabiduría de los griegos, entiéndase la filosofía, por ejemplo, de Platón y de otros de aquel tiempo, se empezó a combinar con la parte religiosa que ya traían los egipcios que residían ahí. Cuando se da esto, básicamente Alejandro funda en Egipto la ciudad de Alejandría. Alejandría, probablemente a los que estudiamos esoterismo, pues nos viene totalmente el nombre a la cabeza por la famosa biblioteca de Alejandría, ¿no? Que sabemos que es el lugar que concentraba como el conocimiento del mundo y de todas las edades pasadas, que era un lugar de máxima sabiduría. Bueno, ¿qué particularidad tenía Alejandría? Alejandría era algo así como para, no sé, si hoy habláramos de Nueva York, que es la ciudad donde te puedes encontrar gente de latinos, gente de la India, personas de Suiza, de Canadá, americanos, es como Nueva York una mezcolanza de personas de todas las culturas, ¿no? Y donde a todos se les respeta. Alejandría era el Nueva York de la antigüedad. Ahí nos encontrábamos a los judíos, nos encontrábamos a los árabes que habían sido conquistados, ellos se les siguió respetando y siguieron desarrollando su cultura ahí. Ahí también se dieron, vino esta fusión entre los egipcios y los griegos. Se dio también que en Alejandría, ahí se dieron los primeros grupos de los neoplatónicos. Allá aparecieron las primeras enseñanzas neoplatónicas y también las primeras alusiones a lo que era el cristianismo primitivo. De hecho, es curioso porque muchos estudiosos dicen que si uno lee, por ejemplo, del cristianismo del Nuevo Testamento, si uno lee el Evangelio de Juan, tiene muchas particularidades que son casi una copia y calca de los escritos herméticos. Por tanto, Alejandría era como lo que buscamos en teosofía, ¿no? ¿Qué buscamos en teosofía? Buscamos la integración de todas las religiones, encontrar qué es aquello verdadero de cada una de las religiones, porque sabemos que en todas hay algo rescatable, y con esa fusión de todas llegar a la fuente. Así era como se vivía en Alejandría. Un judío en Alejandría podía estudiar tanto religión de los árabes, estudiar filosofía de los griegos, podía estudiar religiosidad del antiguo Egipto y la aceptaba. En lugar de rechazarla, la podía adoptar y veía que era compatible con su doctrina, ¿no? Entonces, dentro de esta fusión de todas estas culturas, pues es donde nacen los primeros escritos herméticos. Entonces, tienen una base o una raíz egipcia, pero también tienen un tratamiento griego, hasta incluso árabe, judaico y del gnosticismo también de los primeros años. Y bueno, todo esto ocurrió, pues se dice que los primeros textos herméticos aparecieron entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. Ojo que esto no quiere decir que digamos el hermetismo nació ahí. Muchos lo que señalan es que antes de eso, aunque no habían escritos, pues era una enseñanza de boca en boca y en jeroglíficos. Entonces muchos creen que el hermetismo pues en realidad es mucho más antiguo, mucho más allá del siglo I. Ahora, bueno, pues se dio toda esta combinación. A partir de esto, pues digamos, la literatura hermética se hizo muy popular, era básicamente, digamos, una de las principales, por así llamarlas, religiones, y se empezó a difundir mucho. Ya después, pues es cuando fue el auge del catolicismo, del cristianismo, y cuando empieza a tener auge el cristianismo, pues empieza a ir en declive el hermetismo. De hecho, llega un punto en el que el catolicismo, pues como sabemos, empieza a perseguir, empieza a cazar a los hermetistas, y al final, pues toda esta doctrina que era tan rica, pues va desapareciendo, ¿no? Van matando muchas personas, van quemando libros, hasta que ya esto queda como subterráneo. Y bueno, pues durante toda la Edad Media, pues podríamos decir que ya el hermetismo era algo, pues de lo que ya casi no se hablaba, y no es hasta el siglo XV que básicamente la familia Medici, en este caso Cosme de Medici en Italia, que era una de las figuras más poderosas, si no es que
fuera la más poderosa de Italia. Cosme de Medici era un apasionado del hermetismo. Él, de hecho, venía como de una descendencia que ellos sí manejaban, se dice, en secreto, o cuidaban estos estudios herméticos. Y cuando él, digamos, está en el florecimiento de su poderío, Cosme de Medici básicamente patrocina, se vuelve quien auspicia a Marsilio Ficino. Marsilio Ficino fue una persona, un erudito también de Italia, que él sabía mucho de neoplatonismo, sabía mucho de hermetismo, y básicamente lo que le pide es, oye, mira, yo creo en esta literatura del hermetismo, yo quiero que tenga un resurgimiento y necesito que tú me ayudes. Cosme de Medici básicamente le dijo, vas a ayudarme con dos cosas, vas a fundar una academia, que esta academia en Italia pues iba a ser como el nuevo centro del conocimiento, de la sabiduría y de la religión, tú la vas a liderar, Marsilio, y además Cosme, él había conseguido, a partir de un monje benedictino, una serie de escritos antiguos. Estos estaban pues ya en muy mal estado, pero eran escritos que eran desde el siglo I después de Cristo. Eran escritos muy viejos, básicamente un tesoro literario, y estos eran varios textos herméticos. Y básicamente Cosme le entrega esos textos a Marsilio y le pide que los traduzca al latín para empezar a difundir las doctrinas herméticas. ¿Qué es lo que hace Marsilio? Él básicamente empieza a hacer las traducciones y él junta varios de estos escritos que parecían esparcidos, que parecían no tener de repente consistencia entre sí, los junta y de esta compilación de varios escritos herméticos, él crea lo que se le llamaría hoy el Corpus Hermeticum. ¿Qué es el Corpus Hermeticum? Es básicamente pues, la crema innata del hermetismo, ¿no? Así como los católicos tienen una Biblia que está formada de varios libros diferentes, bueno, pues lo mismo los hermetistas de aquel entonces, todos sus principales estudios de hermetismo estaban integrados, compilados y consolidados en este volumen, ¿no? Que es el Corpus. Básicamente eran 19 tratados herméticos. Y bueno, ¿qué más hicieron Cosme de Medici y Marsilio Ficino? Ellos eran apasionados del neoplatonismo, de la filosofía de Platón, y básicamente Marsilio, además de traducir los escritos del Corpus, también tradujo escritos tanto de Platón como de neoplatónicos como Plotino. Si hoy sabemos de los escritos neoplatónicos y de toda esta literatura, en gran parte pues se lo tendríamos que agradecer justamente pues a esta pareja, ¿no? A Cosme y a Marsilio. Ahora, ¿qué es toda esta literatura hermética? Y ahora vamos a pasar como a lo que son las claves, ¿no? Si yo quisiera empezar a estudiar hermetismo, pues ¿por dónde voy? Necesitaría como un mapa de navegación, ¿no? De por dónde empiezo. Bueno, aquí vemos, esto es como un cuadro sinóptico, donde ¿qué es lo que vemos? Básicamente lo que es la literatura hermética, los eruditos de su tiempo la dividieron en dos categorías. Por un lado, que es del lado izquierdo, aquí vemos todo lo que eran los textos religiosos y filosóficos, que esto si lo queremos ver es la parte especulativa y teórica, y del lado derecho, la otra categoría era la de magia y ciencias. Esto ya era lo práctico, lo operativo. Habían escritos de Todd que caían en la parte filosófica y otros que eran totalmente prácticos, o sea, que generaban efectos aquí en la materia, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos ver de la parte de los religiosos, probablemente el volumen más importante y el que sí es como un deber de estudiar, o sea, el primero que deberíamos de estudiar para quienes nos interesen estos temas, justamente es el que viene hasta arriba, que es el Corpus Hermeticum. Dentro de los 17 tratados del Corpus, yo recomiendo mucho quien quiera empezar que inicie con el Poimandres. El Poimandres es el escrito que se cree más antiguo de todos y también es como la piedra roseta, porque en unas 4 o 5 páginas está compilada toda la sabiduría que vamos a ir después viendo y ampliando en todos los demás tratados, pero el punto fundacional es justamente el Poimandres. Ya después hay otros textos muy recomendables que vienen en el corpus, como es el Discurso Secreto de la Montaña, que es un texto pues relativamente iniciático, la llave, que también es otro con algunos términos iniciáticos, el Sermón Sagrado y las definiciones de Asclepio. Otra obra, digamos, religiosa y filosófica muy recomendable es el Asclepio,
Este es un texto que se perdió su raíz griega, nunca se encontró, y la única que hoy existe es la raíz básicamente latina. Y luego tenemos también otros textos que son los fragmentos de Estobio. Estobio era un erudito de la antigüedad que él se encargó de recopilar muchos textos herméticos de su tiempo, y alguien encontró alguna vez esos textos olvidados de Estobio, los juntó, les puso orden, y pues también pues, forman parte de nuestra rica cultura hermética. Y también, como mencionaba, ¿no? Es curioso porque probablemente si hoy le preguntas a algún católico ortodoxo del hermetismo, te va a hablar de lo peor, te va a decir que es algo del diablo, que es una copia del catolicismo. Curiosamente, en la antigüedad, los primeros cristianos, los cristianos de los primeros años, ellos no lo veían así. De hecho, ellos veneraban la figura de Hermes Trismegisto y ellos enseñaban incluso términos de hermetismo dentro de sus doctrinas. Podemos encontrarnos ahí, por ejemplo, menciones de Clemente de Alejandría y de Justino Mártir, por ejemplo, donde ellos se expresaban muy bien del hermetismo, y es gracias a ellos que de hecho se salvaron varios extractos de literatura que pues si no fuera por ellos hoy estaría desaparecida. Y también varios filósofos pues fueron devotos de los estudios herméticos y también recuperaron extractos, ¿no? Gente como Tertuliano, como Lactancio, como Jámblico, el gran teurgo. Entonces, lo que podemos ver es que la literatura hermética, pues no hay un único libro, sino que viene de diferentes fuentes que se va consolidando. Ahora, del lado derecho, pues vemos que hay libros, ya para quien le interesa la magia y lo práctico y las ciencias, pues hay libros de astrología, libros de alquimia e incluso de teurgia y de encantamientos. Hay desde temas para la salud, desde temas para, por ejemplo, cuál debe ser la ritualística correcta para tratar de hacer un trabajo teúrgico y tratar de canalizar, digamos, un ser superior. Todo eso viene en la parte práctica, pero se recomienda no meterse a toda esta parte práctica si no tenemos primero como que los fundamentos teóricos, lo que está del lado izquierdo. También vamos a ver que del lado derecho hay muchos nombres raros, ¿no? Vemos uno ahí que es el Sir al-Asrar. Estos textos tienen una denotación claramente árabe, y esto es un poco lo que comentaba, ¿no? Es curioso porque durante la Edad Media, mientras que el catolicismo perseguía al hermetismo, los árabes lo abrazaron. Muchos árabes se dedicaron a estudiar hermetismo, se volvieron expertos en estas artes, y los árabes también crearon sus propios libros atribuibles a Hermes. Entonces es curioso porque muchos de los libros prácticos son de árabes. Y y hay un texto, el que viene aquí hasta abajo a la derecha, que este es el texto más recientemente encontrado, que es el texto de Nag Hammadi. Estos fueron unos escritos que se encontraron, me parece que en Egipto, escritos en copto, y esto fue súper reciente, creo que fue en 1920, 1930 que se encontraron, muchos años después de todos los demás que ya se habían encontrado antes. Y en también viene mucha información interesante sobre el secreto hermético y sobre justamente la Ogdoada. Y aquí hablábamos un poco de G.R. Smith. G.R. Smith, pues la siguiente recomendación es: uno puede empezar a buscar todos estos textos por separado, que va a ser una tarea pues interesante y tal vez titánica, o hacer lo que yo recomendaría, que es buscar el compilado de G.R. Smith. Ya comentaba que G.R. Smith, pues él era el secretario personal de Elena Blavatsky, y él hizo una compilación de 3 volúmenes. Así como nosotros tenemos nuestra doctrina secreta de 2 volúmenes, bueno, pues el hermetismo, yo creo que el estudio más completo y recopilación más grande que se ha hecho es la de este señor. Quien pueda conseguirla, es realmente un tipo de textos sumamente recomendables. En estos textos, él incluye tanto el Corpus Hermeticum, incluye también los textos de Estobao, pero no solo incluye los textos, sino que él incluso da sus interpretaciones, y incluye las interpretaciones de varios expertos de diferentes años que eran eruditos de hermetismo. Entonces te da una parte, es súper completo, ¿no? Así como en la doctrina secreta, nosotros vemos las estancias y después leemos los comentarios de Elena Blavatsky sobre esas estancias. Así pasa en esta obra. En esta obra vemos, digamos, la literatura hermética,
pero con los comentarios de G.R. Smith y de varios expertos. Esos comentarios son clave porque si no, en verdad sería difícil entender muchos de estos textos. Y bueno, ¿qué más? Ahora, para empezar el estudio de hermetismo, se dice que todo empieza, bueno, básicamente lo que vemos aquí a continuación es lo que se conocía como la escalera hermética. ¿Qué es la escalera hermética? Una serie de peldaños, pasos que tú tenías que seguir para poder avanzar en tus estudios hasta llegar al estado final. ¿Cuál es el estado final? Lo que hemos dicho que es la ogdoada y la eneada, que es este estado ya de, pues yo diría, de trascendencia espiritual. Pero para poder llegar a la ogdoada y la eneada, pues tú tenías que formar parte, digamos, de la escuela esotérica. Había sacerdotes pues de Hermes, y probablemente hoy todavía existan escondidos, que tienen la parte, digamos, secreta de esta enseñanza, porque es cierto que esta es una enseñanza que no es pública. Mucho de esta enseñanza tiene una parte esotérica o secreta, pero tú para poder estar en la escuela esotérica, tuviste que antes haber estudiado y haber practicado los tratados generales. ¿Qué son los tratados generales? Pues en resumen, todo lo que aquí vemos de la literatura de G.R. Smith, ¿no? Todo lo que vemos aquí en este diagrama del lado izquierdo. Una vez que una persona ya se familiariza y empieza a practicar los tratados generales, se dice que le van a aparecer probablemente, no sé si decir las sincronías o las casualidades, que de una u otra forma lo van a hacer llegar a la enseñanza esotérica, que justamente en el hermetismo le llamaban a esto el puerto de sabiduría. Hasta que pasas esa parte de estudio previo, puedes llegar al puerto de sabiduría, que es la enseñanza esotérica. Pero todo esto no se daría si no empezaras con el primer peldaño. ¿Cuál es el primer peldaño? La petición. ¿Qué es lo que creen en el hermetismo? Que todo empieza con una petición devota. Tú no puedes iniciar un estudio serio de hermetismo si no lo deseas con todo tu corazón, si tú no estás deseando más que nada, digamos, la iluminación, no se va a dar todo este camino. Todo empieza con una petición sentida desde lo más profundo. Y el ejemplo más claro de esta petición es justamente el Poimandres. En el Poimandres vemos cómo es básicamente la historia de Hermes Trismegisto. Y al principio del Poimandres, lo que vemos es que nos encontramos básicamente a Hermes, que Hermes estaba en un estado de profunda meditación y él ya llevaba años estudiando, ¿no? Y haciendo el bien y siendo una persona de virtud, pero él tuvo la posibilidad de tener fama, riquezas, poder por todo lo que sabía, tenía mucha influencia y sin embargo él despreciaba esto, él solo quería una cosa. A Hermes, y esto viene en el Poimandres, él solo le interesaba el conocer. Él quería conocer cómo era todo, él quería conocer quién era él, para qué estaba ahí, él quería entender por qué existía el cosmos, cuál era la relación del cosmos con el hombre, y se dice que él estaba en un profundo estado de meditación cuando de repente se le apareció en su mente una figura imponente, una figura grandísima, cuyos límites eran insondeables. Cuando esta figura aparece, pues básicamente le dice a Hermes Trismegisto, ¿no? Le dice, bueno, pues Hermes, pues yo soy Poimandres, yo soy la mente de Dios, y básicamente como que lo que le dice es, lo que me pidas, te lo daré. Y Hermes, pudiendo tener fama, pudiendo tener poder, dinero, él dice, no, yo no quiero nada de esto. Y lo que le pide a Poimandres, que era este ser inmensurable, le dice, yo lo único que quiero saber es, yo quiero entender cómo es que existe todo, cuál es la razón de todo, porque si yo logro entender la razón de todo, por ende voy a poder conocer a Dios y yo lo que más quiero es conocer a Dios porque yo amo a Dios. Nótese cómo todo el hermetismo, todo el pasado de Hermes Trismegisto, su origen vino de esta petición sincera y es a partir de esta petición de Hermes que viene desde lo más profundo de su corazón que justamente Poimandres le revela una serie de secretos, una serie de visiones que son tan impactantes para Hermes, que ya platicaremos en otra sesión de ellos, pero son tan impactantes que a partir de ahí la vida de Hermes cambia totalmente. Él ya no puede seguir con la vida que tenía y a partir de lo que él ya vio, él empieza a peregrinar de pueblo en pueblo, peregrinar de ciudad en ciudad, difundiendo la enseñanza de lo que básicamente Poimandres le había revelado a él, ¿no? Entonces, regresando al punto, todo empieza con una petición sincera. Incluso
dentro de los textos herméticos nos enseñan cómo más o menos deberíamos de hacer esa petición, que voy a llegar rápido a esa parte. A ver, para terminar, para quien le interese, hay una oración que para los estudiantes iniciales de hermetismo se les recomienda hacerla todos los días, puede ser en la mañana o en la noche, y esto es básicamente para que hay una frase que dice, en este caso Dios quiere ser conocido, pero Dios solo se le revela a aquellos a quienes desea revelarse. Y para que Dios se te revele, pues básicamente es porque tú buscas a Dios, tú amas a Dios. Entonces no puede haber una petición si no empieza con una alabanza. En la alabanza, básicamente lo que tú estás demostrando es, ¿sabes qué? Pues tú eres tú eres lo que yo más amo, eres la sabiduría, la luz es lo que yo busco por arriba de cualquier otra cosa. Y por eso todo empieza con una alabanza. Y en el Poimandres tenemos esta alabanza que les recomiendo para quien guste tomar nota. Y a quien guste hacerla, pues es súper válida. Y esta alabanza es esta siguiente y la voy a ir comentando, ¿no? Que dice, Santo es Dios y Padre de todas las cosas. Santo es Dios, cuya voluntad es cumplida por sus propias potencias. Santo es Dios, que quiere ser conocido y se da a conocer a los que le pertenecen. Santo eres, que por tu palabra fue creado todo lo que existe. Santo eres, que a tu imagen nació toda la naturaleza. Santo eres, a quien la naturaleza no pudo representar. Santo eres, más potente que toda potencia. Santo eres, más excelso que toda excelencia. Santo eres, superior a cualquier alabanza. Acepta los sacrificios verbales, ofrendados desde un alma y un corazón, elevados hacia ti, inefable, indecible, a quien solo el silencio puede nombrar. Y es curiosamente que en varios de los textos ellos enfatizan que es muy importante esta parte de decir que acepta los sacrificios verbales. O sea, siempre tenemos como que al final de la oración dedicarlos. Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Básicamente, bueno, creo que esto es lo que tenemos ahorita como texto. Entonces, básicamente, ¿qué es el hermetismo? El hermetismo es la doctrina del conocimiento, es de aprender, es de la doctrina de la mente, pero también vemos que es la doctrina del corazón. En la medida que yo más conozco, va a pasar que voy a decir, oye, es que todo esto es maravilloso. ¿Quién pudo haber hecho algo tan increíble? El cosmos, la figura de un bebé antes de nacer, básicamente su pequeño cuerpo perfecto, los párpados, sus manos perfectas, cada uno de sus dedos, sus órganos, cada uno con una función. En el momento en el que uno se da cuenta de todo lo que existe, dices, wow, esto es increíble. Y a partir del conocimiento llegas al corazón. En el momento en el que te das cuenta todo lo perfecto que es, dices, es que Dios es perfecto y por tanto amo a Dios. Y es curioso porque en la medida que en el hermetismo tú amas a Dios y presentas un aspecto devocional, también más cosas se te van revelando hacia la parte intelectual. Entonces es como un ciclo virtuoso donde mientras más conoces, más amas, y mientras más amas, más conoces. Entonces es la religión de la mente, pero también del corazón. Y a diferencia de otras doctrinas que solo buscan, digamos, como que decir todo lo que está en la tierra es despreciable y yo lo que quiero es irme de aquí y ser un renunciante, en el hermetismo no, es todo lo contrario. En el hermetismo, un estudiante de hermetismo sabe que estás aquí en la tierra por algo y estás aquí para tú precipitar la voluntad de Dios, la voluntad de tu Señor. Entonces no es nada más de yo estoy aquí como pasando el tiempo, pero lo que quiero es irme, no, al contrario, tú vienes aquí a la tierra a hacer grandes cosas. Y eso es lo que diferencia al hermetismo. En el hermetismo sí es cierto, buscamos lo superior, se busca lo celeste, pero también buscamos nuestras oscuridades, buscamos la tierra y tratamos de traer, digamos, Dios al mundo. La misión del ser humano aquí en la tierra, según el hermetismo, es ayudar a la naturaleza, ayudar al cosmos, ayudar a otros para que esto cada vez sea más perfecto. Entonces, el hermetismo, digamos, es la religión o la doctrina que busca lo de arriba,
para traerlo hacia abajo. Siempre está en estas dos polaridades, sube y baja, sube y baja. Eso es un aspecto clave para quien le interese justamente la literatura hermética. Y bueno, pues con esto dicho, ya bueno, hemos comentado algunas claves, con esto terminamos la plática. Les recomiendo de verdad mucho quien guste profundizar la literatura de G.R. Smith. De hecho, yo creo que probablemente en aproximadamente 2 meses vamos a tener, para buena fortuna, la primera traducción al español de los textos de G.R. Smith. Ahorita solo está en inglés disponible, pero en 2 meses ya yo creo que va a estar en español. De los 3 volúmenes ya está traducido el primer volumen y vamos por el 2. Entonces, bueno, tan pronto eso esté, pues seguramente les estaremos también dando la buena noticia y tal vez lanzando algún curso. Y bueno, pues con esto dicho, esta fue la presentación, espero haya sido de cierta utilidad. Y pues, Caro, hermanos, pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas para quien guste comentar o preguntar algo. Un gusto. Gracias, Manuel, excelente. Y a mí me encantó el cierre que hiciste con la alabanza. Es muy bonito. O sea, todo me gustó, pero ese cierre me pareció pues espectacular, porque esa alabanza como agradecimiento, como reconocimiento a esa intención que debemos tener todos de reconectar con esa fuerza a la que muchos llaman Dios, pues a mí me pareció genial. No es una petición para pedir cosas materiales que solamente están en este plano físico, sino es esa conexión que va más allá. Totalmente, y eso es de lo más bello del hermetismo, que es decir, a ver, a mí no me interesan, digo, a todos nos gustaría, ¿no? Pero aquí dices, yo no quiero riquezas, no quiero fama, no quiero poder, yo te quiero a ti, o sea, yo quiero a Dios, yo quiero estar cerca de ti, y eso es algo tan profundo que, de hecho, en el momento en el que haces, en el que la recitas, algo te mueve, sí te mueve cosas, definitivamente, sí. Y curiosamente sí se dan como que sincronías. No, pero es que desde que la leíste estuvo, pues a mí eso, como dices, me llenó, me movió algo y esa devoción que habla que está basada en el estudio y en la comprensión de todo eso, porque ¿qué hacemos con que todo eso quede en lo intelectual? Hay que aplicarlo, hay que vivenciarlo, hay que meditarlo y bueno, tratar de comprender esa realidad que va más allá de lo que nos brinda nuestros sentidos. A mí, pues me encantó. Gracias, Manuel. Ay, no, hombre, pues es un gusto. De hecho, el hermetismo es algo también muy diferente, ¿no? Porque si a un hermetista le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? El hermetista te va a decir, no, yo no creo en Dios, yo lo sé. O sea, es esta parte de yo, o sea, yo digo, yo lo sé porque yo ya lo estudié, ya lo viví, ya tuve un camino devocional, y eso es un poco lo que diferencia, ¿no? De que aquí no es solo fe, es como la doctrina del conocimiento. Yo quiero saber porque mientras más sepa, más te voy a amar, básicamente.